Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es viernes 30 de agosto del 2024 y aquí estamos una vez más en la sala de redacción del Observador, donde lo invitamos para que entre y hablemos de las noticias que han ocurrido esta semana en Costa Rica y en el mundo. Hoy vamos a conversar con Tomás Gómez y Paula Ruiz sobre varios eventos noticiosos de la semana. La marcha que hubo del reclamo de los sectores universitarios por el presupuesto para las universidades públicas, la muerte del folclorista costarricense Lencho Salazar, y también vamos a hablar de lo que recientemente anunció el hermano país de Honduras con respecto al tratado de extradición que tiene con Estados Unidos. Bueno, hablemos de Lencho Salazar. A los 92 años partió don Lencho, que es una figura emblemática del folclore costarricense. Sí, se comunicó su muerte el miércoles, fue su hijo mediante la cuenta de X quien confirmó el fallecimiento de don Lencho Salazar a los 92 años. Pues no trascendieron las causas, sin embargo se conocía que sufría de demencia y de que había tenido pues afectaciones producto de un accidente de tránsito en donde incluso había tenido dificultades en uno de sus ojos. Entonces, pues algunos sectores, principalmente bueno, el de cultura, pues lamentó su muerte y recordó pues el legado de don Lencho, ¿verdad? Quien estuvo caracterizado por traer esa raíz costarricense a todos nosotros, ¿verdad? Para que sigamos con algunas, para que no olvidemos, ¿verdad? También esas raíces y esas cuestiones que a veces, pues, yo creo que a veces ya se nos están tal vez olvidando, ¿verdad? Y pues que don Lencho pues siga vivo también en la memoria de todos nosotros con todas estas, incluso canciones que él hizo, ¿verdad? Que están muy presentes todavía. Van a estarlo siempre. Un ícono para el folclore costarricense y para esa cultura autóctona que nos diferencia de alguna manera, pero también que nos une como país y como sociedad costarricense. Lamentamos muchísimo, sin duda, la muerte de don Lencho y nuestra solidaridad con toda su familia y todos sus dolientes. Va a ser muy difícil llenar ese vacío que nos deja una persona que tuvo una función tan interesante y que además trabajó muchísimo en pro de la cultura costarricense, del folclore costarricense. Bueno, y lo otro que ocurrió esta semana es que los sectores, sobre todo universitarios, pero muchos funcionarios públicos, personas privadas y demás, se lanzaron a las calles a manifestarse por el presupuesto de las universidades públicas. Una marcha que arrancó a las 9 de la mañana desde diferentes puntos, que se concentró en la Plaza de la Democracia y que tiene fundamentalmente, aquí sí hay una cosa interesante, hay algo diferente, y es que en esta ocasión el presupuesto de las universidades públicas lo va a definir en la Asamblea Legislativa. Por eso es que llegaron hasta la Asamblea Legislativa, los rectores se le entregaron un documento al presidente de la Asamblea Legislativa, porque será precisamente la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa quien tiene la misión de ver si es posible darle los fondos que están solicitando las universidades públicas, porque esos fondos se tienen que sacar de otros fondos que se van a quitar de otras entidades. Digamos que este es el trabajo. Es una misión súper complicada la que tiene ahora la Comisión, porque el Ejecutivo ha dicho que no hay plata. Bien, bueno, de hecho, hoy, al mediodía, se presenta el presupuesto ordinario del 2025. Ahí sabremos cuánto presupuestó el gobierno para educación. Es importante recordar que para este año fue de 5,2 del PIB. Y pues lo que abogan los manifestantes es que se cumpla el 8% constitucional. Recordemos también que, bueno, es la primera vez en la historia, como usted lo mencionaba, que la Asamblea Legislativa es la que va a definir el presupuesto para el FES. Eso se da porque el gobierno y los rectores no llegaron a acuerdo con respecto del aumento que se iba a dar. El gobierno decía un 1%, que eran 5.700 millones más o menos, pero las universidades quieren 23.000 millones. Van a la Asamblea y les dicen... Adicionales. Para el próximo 2025. Entonces van a la Asamblea y le dicen, bueno, a los diputados, por favor dennos, ¿verdad?, los 23.000 millones. Don Rodrigo lo que dice es, ahora la Asamblea y la Comisión de Hacendarios va a tener que analizar
un nivel macro, pero también tomar en cuenta lo que es la pobreza, la seguridad, la educación, ¿verdad? Porque él decía que cada colón que se deje dar en educación es una opción, una posibilidad para que estos niños, estos jóvenes sean tomados por el narcotráfico, por el crimen organizado, y que está ahorita tan latente en Costa Rica. Y que el otro factor también a tomar en cuenta, que Servicios Técnicos de la Asamblea tuvo que hacer como una aclaración. Es la primera vez, como ya lo mencionaban, que va a ser la Asamblea precisamente la que va a definir el monto final del FES, y ahí sí fue donde quedó claro que va a ser necesario que los diputados establezcan de dónde va a salir la plata. Entonces en ese momento se ha mencionado una posibilidad, y también lo decían en Casa Presidencial, más endeudamiento o recortes en otras áreas, que también va a tener que quedar definido en unas audiencias especiales. También recordar que, bueno, ya lo mencionaba Paula, hoy se presenta presupuesto. Las próximas semanas empieza un periodo bastante activo en la Asamblea Legislativa, donde toma el protagonismo la Comisión de Hacendarios. Viene un desfile de jerarcas todas las tardes que van a tener que ir a defender su presupuesto, y adicionalmente entonces va a tener que sumarse la participación de los rectores para justificar qué es lo que están pidiendo, por qué lo están pidiendo, y también esperar cuál va a ser la defensa que va a hacer el gobierno para sostener si se mantiene esa posibilidad de un 1% de aumento o que otros fondos se le estarían pasando. De hecho, perdón, quería informarles que ya nos confirmaron desde la Asamblea Legislativa que el viernes 13 y el viernes 20 de septiembre van a haber sesiones exclusivas para atender a los ministros y a la Contralora. Y el 20 va a ser para los rectores también. Entonces, para que se puedan reunir todos y que puedan definir cuál es el monto. Entonces, el viernes 13 y el viernes 20 de septiembre van a haber sesiones exclusivas para atender a todas estas personas que tienen que definir este monto. Bueno, en este momento, lo que hay presupuestado para las universidades públicas son 576.087 millones. Eso Exacto. Contemplando el 1% del cual, con respecto al 2024, que mencionó el gobierno, le faltarían 23.000 millones, o son los 23.000 millones adicionales los que no están incluidos todavía. En total, para este año fueron 571.000, si no me equivoco. Eso es lo que está 576.000 sería con el 1% que habló el gobierno. Sí, sería con la propuesta que fue la última que se dio en las negociaciones del FES, y que en teoría sería la que iría incluida en el presupuesto nacional, porque el gobierno sí mantuvo que mantenía ese 1% de propuesta de aumento. Bueno, lo otro también que ocurrió es que las negociaciones del FES estuvieron un poco marcadas, fueron muy tirantes, ¿verdad? Se dio el tema de cuando la ministra llegó a negociar y varios estudiantes estaban protestando, que la ministra adujo que había sido afectada de un oído por las protestas. Luego vino un desacuerdo por el punto donde negociaban, que si era en Casa Presidencial, que los rectores no quisieron ir. Luego vino adicionalmente a esto que los rectores los habían hecho esperar mucho rato para poder entrar a Casa Presidencial a la negociación. Finalmente de eso no surgió ningún acuerdo, y por eso es que la Asamblea Legislativa es quien tiene que tomar ahora la decisión de dónde salen esos 23.000 millones que están solicitando las universidades públicas, o eventualmente cuál sería el monto que le pueden destinar de más al presupuesto que están solicitando. Uno pensaría que es un poco difícil que se cumpla el 4,6 que están solicitando las universidades. Y ahí era un punto importante. Si hacemos un poquito de memoria, la negociación del FES a todo gobierno se le ha complicado. Uno le hace el seguimiento por ahí de agosto, cuando las conversaciones se ponen más tirantes, como lo decía usted, Beirut. Siempre hay una marcha, que si comúnmente era Casa Presidencial, bueno, este año tuvo que trasladarse a la Plaza de la Democracia, porque es donde se va a terminar definiendo en el Congreso, y también a otros puntos que van a estar sobre la mesa. Uno de los temas que más se ha hablado es no solo cómo se gasta o se invierta el dinero que tienen las universidades, sino otros puntos, por ejemplo, de qué cambios hay que hacer, de si fortalecer las carreras STEM, de si la autonomía universitaria permitirá seguir dando algunas carreras que dicen quienes piden un poquito más de control del gasto, si tienen el mercado laboral que se estaría necesitando. Y todos esos son elementos que esperamos que se vean también en esa mesa de negociación que ya nos adelantaba Paula, que se van a dar en las próximas semanas. Bueno, y es que lo cierto es que estamos en un momento donde los cambios de la tecnología nos están revolucionando a todos, y sobre todo las labores que todos estamos haciendo. Se lo hablamos nosotros desde esta sala de redacción, donde estamos empezando a revisar herramientas de inteligencia artificial. Lo que se está haciendo en otras salas de redacción en el mundo es impresionante con el uso de estas herramientas, y bueno,
hay que subirse a la ola, uno no se puede quedar atrás. Pero cuando todo esto está ocurriendo y la evolución es tan rápida, estaba revisando un dato de cuánto las nuevas tecnologías hablan de que con 100 millones de usuarios, digamos que ya están masificadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le había tomado las diferentes tecnologías? Bueno, por ahí a Facebook le llevó como cerca de 5 años, WhatsApp, digamos, 4 años y medio, Instagram un poquito menos, etc. El ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios en 2 meses. Y se hablaba ayer precisamente de que el chat de inteligencia artificial de Amazon, me parece, está todavía mucho más revolucionario. Hay que ver cuánto le va a tocar alcanzar los 100 millones. Y este comentario lo hago a partir de lo que está haciendo Tomás, porque eso nos tiene que obligar a repensar cuáles son las carreras del futuro. Hagamos tal vez también en ese conteo de cosas de la semana, incluyamos en este factor de educación también. El lunes Estados Unidos, hemos hablado otras veces de los semiconductores, anunciaba el paquete de cooperación ya oficial. Empezamos con una serie de cursos que va a estar disponibles en línea para que las personas se formen en algunos temas como el empaquetado, como las pruebas de calidad de los semiconductores y otros temas que van a venir más adelante, también anunciados Estados Unidos, por ejemplo, con una cooperación para aprender inglés técnico completamente concentrado en estos temas de semiconductores, que también nuevamente son factores que están en la mesa a la hora de hablar de educación y cuánto está invirtiendo el país en estar listo para poder satisfacer las necesidades y también darle oportunidades a todas las personas para que una vez que el país destine cierta cantidad en una beca, en un profesor, en una instalación universitaria, se pueda traducir también en una oportunidad laboral para las familias. itsi.skillaccelerator.org. Vamos a dejarle aquí la dirección donde usted, si está interesado en seguir una carrera de semiconductores y tener capacitación, pensemos que Johnson & Johnson, que va a abrir planta en el 2025, está hablando como de 5,000, 7,000 empleos. Es lo que está proyectando en su nueva planta en Grecia. Entonces vamos a dejarle aquí la dirección por si ustedes están interesados para que entren ahí porque se están ofreciendo las capacitaciones. Me parece que es la Universidad de Arizona. Es un convenio que Estados Unidos pone los recursos, la Universidad Estatal de Arizona es la que está desarrollando los planes de estudio y que es muy importante también, está abierto para diferentes perfiles, no solo para gente que esté estudiando, también gente que ya está trabajando en algún área, puede perfeccionarse y puede adquirir algunas herramientas adicionales. Bueno, en este marco sería interesante que las universidades, todas, no solo el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el INA, empiecen a brindar nuevas oportunidades de formación académica para lo que está demandando el mercado. De hecho, les debía un dato. Actualmente están 579,000 millones el FESBOL, que fue el de 2024. Con lo que propone el gobierno aumentaría a 581,000 y con lo que quieren los rectores en las universidades llegaría a 599,000. Que recordemos que lo que se les otorgue, eso se queda como base para el próximo año, para lo que sería el aumento en el 2026. Entonces, digamos, si deciden que sea 599,000, esa va a ser la base con la que tendrán que negociar el próximo año, más aumento por inflación, si es que así la hubiere. Así lo hay. Bueno, y otra de las noticias que ocurrió recientemente es que el gobierno de Honduras anunció que denunció, es la palabra correcta, pero bueno, es que daba por terminado de su parte el acuerdo de extradición con el gobierno de Estados Unidos. Eso está causando en Honduras muchísimo revuelo, la decisión de la presidenta Xiomara Castro, que adujo para tomar esta determinación que era una medida, dos temas. Primero, adujo que era una medida de protesta por la posición que Estados Unidos está tomando con respecto al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y lo segundo que se dijo desde Honduras es que se estaba limitando la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en temas de seguridad del propio gobierno hondureño. Recordemos que hay un expresidente de esa nación que fue condenado y está en la cárcel en Estados Unidos precisamente por el tema de narcotráfico. Narcotráfico son temas que la semana, y vamos a hablar también de Panamá, estuvo movida en temas de seguridad aquí en la región, y el primer tema que destacaba Honduras era que en principios del gobierno, cuando la oposición llegó al poder en Honduras, destacaban que la cercanía con Estados Unidos, por ejemplo, había permitido la captura de Juan Orlando Hernández, que estuvo 8 años en el poder por un tema de narcotráfico, por un tema de acercamiento con los grupos irregulares, y se había mantenido cierta concordia. Ahora que la situación con Estados Unidos empieza a resquebrajarse respecto al gobierno de Xiomara Castro, la pregunta era esa: ¿qué los llevó o qué es el temor también a que inminentemente en algún momento puedan ellos recibir alguna sanción similar? Se ha hablado, por ejemplo, estas son las hipótesis que manejaba la prensa hondureña, de si es presión de las Fuerzas Armadas,
que tal vez la gente que estuvo involucrada en el gobierno anterior siga en y que entonces esté el temor de que la justicia estadounidense pueda alcanzarlos. El punto en este momento es que va a ser un periodo de prueba de 6 meses, que es lo que le va a tomar a Honduras, dicen las publicaciones oficiales, poder cerrar este convenio que tenían de extradición con Estados Unidos, y el tema va a estar más candente también. Los diputados de oposición de Honduras hablan, por ejemplo, de que la Corte Suprema en ese caso tendría que revisar la medida. Entonces no es claro en este momento el panorama de qué va a pasar, pero sin embargo siempre es muy importante no solo lo que pasa, sino las señales que da. En otros momentos se ha acusado a Honduras de ser un narcoestado, esa es la palabra, y sobre todo después de que un expresidente terminó condenado en Estados Unidos. Entonces también qué factor o qué mensaje le está lanzando al mundo Honduras en este momento, y también qué impacto puede tener en nosotros los países vecinos, que no deja de llamar la atención de que somos zonas que hemos estado, por ejemplo, muy vulnerables al narcotráfico por décadas. Bueno, en el caso, perdón, de Honduras también, que Centroamérica no participa ahí Costa Rica, pero sí tienen convenios para un tránsito mucho más ágil entre los países de la zona. Todo eso los puede terminar impactando. Llamó mucho la atención las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro, porque dice que está terminando este tratado para que no se utilice como arma política. Y ojo lo que dijo, abro comillas, se está fraguando un plan en contra de mi gobierno. Ayer decía, atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, y al ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, en nuestro país, dijo la presidenta, y por eso toma la decisión de romper con el acuerdo de extradición de Estados Unidos. No deja de causar extrañeza, y Tomás menciona uno de los puntos por el cual para nosotros tiene todavía más interés este tema relacionado con Honduras. Precisamente, cuando el gobierno de Costa Rica hace unos meses decidió poner una visa para los hondureños, generó una enorme reacción, incluso la protesta de la misma presidenta Xiomara Castro. Esta medida el gobierno de Costa Rica terminó echando para atrás. Pero posteriormente se da a conocer, semanas atrás, de que desde Honduras ingresaron unos delincuentes que estaban en la cárcel o con algún tipo de medida carcelaria, que viajaron hasta Costa Rica y que participaron en una de las peores matanzas que ha ocurrido en la historia de este país, cuando cerca de 7 personas, me parece, fueron asesinadas en la matanza en Limón. Ya se detuvieron y se condenaron algunas de las personas, pero lo que llamaba la atención es que cuando se trasciende esto por una investigación de colegas hondureños, se dice que participaron cerca de 15 personas. Son 4 los detenidos que teníamos en Costa Rica. Entonces pareciera... La cuenta no daba todavía. ¿Qué ha pasado con pareciera que los números no dan de todos los que participaron, pero lo cierto es que en Honduras lo que se ventiló es que esas personas tenían medidas o estaban condenados y tenían medidas carcelarias, pero que era tan laxo el seguimiento que se les hizo, de manera tal que pudieron salir del país, venir a Costa Rica, participar en esta matanza y devolverse a Honduras. Y sigamos también un poquitito de memoria ahora que usted leía las declaraciones de la presidenta Castro sobre el rol de las Fuerzas Armadas. No vayamos muy largo. En el 2009, cuando Manuel Zelaya, el esposo de Xiomara Castro, era presidente en ese momento, hay un diferendo a nivel militar y vienen a dejar a Manuel Zelaya un domingo a las 6 de la mañana en pijama al aeropuerto Juan Santamaría. Entonces siempre, cuando uno analiza todos esos fenómenos que está pasando también en la vecindad, vale la pena recordar algunos factores que no ha pasado mucho tiempo, pero que bueno, siempre está latente, por ejemplo, ese poder que siguen teniendo las Fuerzas Armadas en otros países. ¿Cómo se está manejando? Lo preocupante de todo esto es, porque lo que se decía del parte del gobierno de Estados Unidos es que la existencia de este acuerdo de extradición era una de las herramientas que permite pelear contra el narcoestado del cual se habla en Honduras. Lo peligroso, lo que termina siendo muy peligroso es la injerencia de grupos delincuentes, de grupos de crimen organizado en la política y en lo público, en la política pública de un país. Eso es absolutamente peligroso. Y lo otro, hablando del vecindario, fue lo que ocurrió en Panamá. En Panamá, el gobierno reciente, entró Raúl Mulino hace cuestión de menos de 2 meses y se anunciaban algunos cambios en temas de seguridad. El primero había sido cómo cuidar la frontera del Darién. Hemos dado seguimiento también a cómo están esas propuestas, y el siguiente factor llegó esta semana, que es la declaratoria en términos prácticos de un toque de queda en algunas localidades. Ellos dicen que es una manera de combatir el narcotráfico. Entonces va a haber restricciones de movilidad en algunos puntos de Panamá, con la intención de poder no solo sacar de circulación a algunas personas, sino que en este caso nuevamente las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales puedan hacer otros tipos
de seguimiento. No es una medida nueva. Hemos visto en los últimos meses, por ejemplo, el caso de El Salvador, que tiene su régimen de excepción diferente. El caso de Ecuador, que también tomó medidas similares. Ahora es Panamá quien está dando ese salto. Entonces también está por verse qué tipo de resultados va a poder tener. En el caso particular de Panamá, si lo mencionábamos en las notas, es en puntos muy específicos, los famosos puntos calientes, tanto en el Caribe como en la capital. Y nuevamente también, esos son medidas que otros países terminan inspirándose. Entonces está por verse la cosecha que puedan dar. Bueno, todos teníamos un problema de seguridad, sobre todo Centroamérica, que es país de paso para la droga, y país de acción para los grupos organizados, sobre todo vinculados al tema del narcotráfico. Estamos teniendo problemas importantes y estamos buscando la manera de tratar de solucionarlos. Bueno, y terminamos. Esta semana el presidente Chávez está de gira y la Asamblea Legislativa sesionó ayer en Limón, precisamente porque mañana se celebra el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente. El Consejo de Gobierno sesiona sábado 31 de agosto en Limón. Mañana van a estar de 9 a 11, 11 y media, allá en Limón sesionando. En el Parque y Vargas. Con eso, pues, sí, el gobierno está desde el miércoles de gira. Don Rodrigo ha estado en varios lugares, incluso entregaron los puentes en Puerto Viejo de Limón que estaban construyendo, arreglando, ampliando, porque eran de una vía para el lado. Ajá, y entonces pues ahora son de dos, y esas son algunas de las entregas que han dado en Limón. Van a permanecer también, sí. Van a permanecer allá hasta mañana a la tarde, y pues los diputados también estuvieron en Limón. Ayer tuvieron la sesión que fue presidida por doña Rosalía Brown, diputada limonense. De Limón. La diputada limonense. Bueno, y hoy, como lo mencionábamos al principio, precisamente al mediodía está previsto que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, llegue a la Asamblea Legislativa para entregar el documento del presupuesto 2025, que los diputados tendrán que analizar en los siguientes meses. Paula ya nos dio algunas de las fechas donde se van a tener sesiones extraordinarias para avanzar, y ahí va a estar incluido este tema del FES, que es, en este momento pareciera que es una papa caliente, que se queda en manos de la Asamblea Legislativa. Y mañana, a todos los amigos de Limón, pues la celebración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente, que lo disfruten mucho con el sabor del limón. Y que nos quedamos en el Valle Central. Mañana también es el aniversario de la Fundación de la República. Entonces también estar pendiente que el Centro San José va a estar cerrado toda la mañana del sábado por las celebraciones oficiales de ese acontecimiento histórico también. Bueno, tenemos 2 puntos de festejos en Costa Rica, en Limón y en San José, para que lo tengamos en cuenta. Muchísimas gracias, Paula y Tomás, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Recuerden que Sala de Redacción lo pueden ver en Spotify, búsquenos así como Sala de Redacción, y también pueden encontrarnos en Facebook y como elobservador.cr, y por supuesto toda la información en observador.cr. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.